Cáritas pide que el ingreso aragonés de inserción sea un derecho subjetivo y no tenga límite presupuestario. Estas son las principales propuestas que la entidad ha transmitido al Gobierno de Aragón a través de varias reuniones con la presidenta Luisa Fernanda Rudí y el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván. Cáritas tiene la esperanza de que estas aportaciones se tengan en cuenta en el proyecto de ley del ingreso aragonés de inserción. Sabemos muy bien lo que significa que el ingreso de aragonés de inserción no funcione, porque repercute inmediatamente en Cáritas. Y sabemos también, lo sabéis, porque han aparecido pues las estadísticas del INE y de otros organismos, que cada vez hay más personas que no reciben, ni familias que no reciben ningún tipo de prestación. Claro, en esos casos el ingreso aragonés de inserción es fundamental, ¿no? La entidad se muestra satisfecha con la respuesta de la DGA. Confían en que las Cortes aprueben una ley para que el IAI sea un verdadero instrumento de inserción para los que peor lo están pasando con la crisis. Creo que la valoración es satisfactoria porque sí que se ha mostrado, o por lo menos las argumentaciones y las propuestas que hacíamos sí que bueno, pues, eran bien acogidas por parte de los interlocutores que representaban la administración pública, tanto desde los de mayor calado, como es el derecho subjetivo o la no limitación presupuestaria, a otros de carácter pues, menor, ¿no? Entonces sí que ha habido una receptividad. Cáritas cuenta con 6 diócesis distribuidas por todo Aragón.